Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy jueves, con su acostumbrado jueves económico de 3 puntos. Me acompañan Ezequiel Molina y Lizardo y don Hugo Williani Curi. Bienvenidos. Hola, juventud. Buenas noches. Muy buenas noches, me toca hoy a mí decir buenas noches. No va a sustituir a don Luis Manuel con en gente un pueblo reemplazo bueno. de ese gran economista y mejor persona que Luis Manuel Piantini Múnich. Así es. ¿Qué función tenía Luis Manuel cuando usted fue gobernador del banco? ¿Estaba en el FMI, era él? No, él estaba como director de la Junta Nacional de Planificación. Entonces tenía unos vínculos muy estrechos, obviamente con el Banco Central y lo que fue el gabinete económico de esa época, que era compuesto fundamentalmente por el ministro técnico, secretario técnico Orlando Asa, el secretario de Finanzas en ese entonces, Manuel Coco, y el asesor económico del Poder Ejecutivo, que era el doctor Milton Mesina, y obviamente el gobernador del Banco Central, que quien les habla en ese momento. Don Hugo, antes de entrar en materia, yo le voy a hacer una pregunta que no se le han hecho en este programa. Yo se la hice en otro programa. ¿Cuál fue para usted su mejor logro siendo gobernador del Banco Central? Que usted dice, esto fue lo que a mí me dio más satisfacción de haber sido gobernador del Banco Central. Rápidamente, fue un periodo demasiado intenso. En aquella década perdida, yo encontré ya lo que siempre he descrito como si la casa estaba en llama. Entonces, en esa forma fue después de abril del 84. Sí, que yo asumí un banco central y una economía, porque al final de cuentas también se me designó como jefe del gabinete económico, o sea, yo era el jefe del grupo. Y por lo tanto fueron tiempos difíciles, pero yo disfruté, me realicé como economista haciendo política económica en realidad. Y hubieron las cosas más importantes fue renegociar la deuda externa completa, tanto con los bancos acreedores como en el Club de París, como en los acuerdos bilaterales con Venezuela y Brasil. Esa parte fue interesantísima, fue un desafío para mí. También la otra parte fue poder llevar a cabo el diseño y la ejecución del acuerdo con el Fondo Monetario, que los antecesores míos habían fracasado en ese sentido. Entonces, llevar ese programa de ajuste y estabilización, a lo cual yo le agregué al final de crecimiento, un proceso de ajuste, pero con crecimiento. Y lo otro, indudablemente, aparte de la deuda del programa de ajuste, fue el poder conducir al país a lo que por primera vez en la historia se hizo,
que fue liberar el peso dominicano a que fueran las fuerzas de la demanda y la oferta que determinaran su verdadero valor. Entonces ahí se hizo, y eso es mi autoría, porque el Fondo Monetario todavía no empujaba mucho ese punto, dejar flotar la moneda libremente hasta que ella buscara su valor, que es lo que se llamó la unificación cambiaria. Sí. Entonces, algo que nadie había hecho en la historia dominicana, pudimos hacerlo, y eso fue un gran logro, porque al final de la historia, cuando entregamos un peso a 2.80 centavos, una economía creciendo a un 3% y una tasa de inflación que, si no mal recuerdo, estaba entre 5 y 6%. Hugo, Por lo fue? tanto, había una economía estabilizada y una deuda externa, eso es importante, renegociada, en el sentido de que el gobierno que ganara del 86 al 90 no tuviese pagos de amortización de capital, sino simplemente pagar los intereses, y así la vida se le hacía más fácil. Por cierto, el doctor Balaguer a veces me preguntaba, que él fue el que ganó, qué era lo que yo hacía para mantener la tasa de cambio estable. En el fondo sí, es que hubo un proceso de desmonetización fuerte en que controlábamos la economía y hubieron periodos difíciles en ese Pero usted entregó a 3 por 1. Sí, 2.80 2.80, 3 por 1. Porque usted cuando, porque usted cuando vio la declaración inicial de Luis Julián Pérez, que decía que iba a devolver el dólar a la par con el peso a la par con el dólar, porque usted no hizo ningún comentario, que yo no recuerdo haber leído nada? Mira, ese momento me sentí preocupado, porque yo sabía que eso no era ya posible. Entonces, don Luis era un viejo amigo de mi padre, fueron parte juntos del gabinete en el régimen de Trujillo, y lo vi con pena, porque yo sabía que eso no era posible. Tampoco era el objetivo de Balaguer, Tampoco era el objetivo. Tampoco, bueno, al año Balaguer tuvo que cambiar. Exacto. No duró un año. De todas las negociaciones que usted tuvo con el FMI, con los diferentes países, ¿cuál fue la más difícil entre todas las negociaciones? Mira, la negociación de la deuda externa fue sumamente difícil. Si puedo y si tengo el tiempo, relataré un hecho. Hágalo. Estábamos ya. Si no da tiempo en este segmento, lo hacemos el otro. Estábamos ya en la última parte de la renegociación con los bancos comerciales. ¿Qué pasaba? Mis instrucciones y mis metas eran muy claras. Parte de eso fue el que yo tenía que obtener 4 a 6 años de periodo de gracia para que el próximo gobierno, el próximo periodo gubernamental, sí, tuviera facilidades en la economía, es decir, que no tuviese que hacer para amortizar los capitales, que eran enormes. Sí. Entonces, esa noche, los banqueros privados del exterior, específicamente quienes dirigían la negociación, que era el Royal Bank of Canada y el Citibank, que era un banco poderoso a nivel mundial, no querían ni darme los 5 o 6 años de periodo de gracia, ni los 12 que yo demandaba.
Entonces, ellos querían darnos 7 años tiempo total y 3 o 2 de periodo de gracia. Entonces, yo decidí ya como a las 2 de la mañana. Entonces, ¿no era una deuda bilateral? No era. Antes, acuérdate que el endeudamiento era diferente, era con los bancos del exterior. Correcto. O con los países acreedores en el Club de París. Exacto. O bilateralmente con algunos que no eran miembros Exactamente. del Club de París, como Brasil específicamente y Venezuela, Sí. que teníamos el acuerdo de San José. Don Hugo, perdón, excúsanos y vamos a Que no continuar pierda el hilo. después de Le hacen la misma la pregunta. próxima pausa comercial. Vamos arriba y regresamos y seguimos con la historia. Sí. Bien, señores, continuando con su programa en 3 puntos económicos. Don Luis, siga con la historia. Don Hugo, perdón, siga con la historia. El hecho es que ellos, los banqueros, tenían su posición muy firme y decían, pero gobernador Giuliani Curri, ¿usted se cree que usted es México? Que usted es Jesús Silva Herzog, que era la estrella negociadora y un país grande, fuerte. Le digo, no, lo que yo estoy seguro es que o negociamos y obtengo algo como lo de México o no negociamos. Entonces llegó un momento, esa noche a la 1, que yo le dije, mire, no nos ponemos de acuerdo, vamos a dejar esto, cada uno para su casa mañana. Así que la negociación, Usted privando en bueno ha ido. me fui a mi habitación, no se me olvida el hotel, yo creo que era el Hilton, sí, en Miami. Y entonces llamé a nuestro abogado. Obviamente el Banco Central tenía contratado una de las mejores firmas de abogados de Nueva York. Y le dije a él que lo que se llama, vamos a hacer algo, un instrumento, le digo yo, lo que se llama interpósito. Dile a los banqueros o al abogado del otro lado, que era también de una de las grandes firmas, que el gobernador se va, que no está por negociar bajo esas condiciones, pero que si ustedes aceptan darle 13 o 12 años más los 5 de gracia, él está dispuesto a regresar esta noche a la mesa negociadora y concluir. Eso entonces se trabajó así y así se hizo. Regresamos al salón de negociación como a las 3 de la mañana y terminamos esa noche la renegociación, que obviamente fue la segunda mejor renegociación que se había hecho en la América Latina. Gracias a veces yo hacía lo que se llama también en técnicas de negociación una especie de overshooting. Overshooting es que tú te vas por arriba para luego bajar. Lo que hace Donald Trump ahora. Lo que hace Donald Trump, sí, ese es un clásico negociador. Entonces, eso yo hacía y así logramos esa magnífica renegociación y el hecho de que el próximo gobierno pudiese más o menos transitar a través de lo que es el sector externo sin grandes amortizaciones. Esa fue en realidad la más difícil. Obviamente el acuerdo con el fondo era también bastante difícil porque teníamos que cumplir con lo que llamamos las metas cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas era a veces difícil y uno tenía que tratar de cumplirla y hacer cierres a veces, aunque durasen poco. Por ejemplo, yo tenía que hacer un cierre un 31 de diciembre y la balanza de pago
tenía que más o menos estar en Equilibrado. cierto equilibrio. Entonces lo que hice fue que llamé al ministro de Hacienda de México, Jesús Silva Herzog, le dije que me prestara X cantidad al país de dinero, que era el valor con el cual podía cerrar la balanza de pago bien. Ok. Y coordinamos que ambos hablaríamos con Jacques de la Rosière, que era el director general, presidente del Fondo Monetario, un francés que nos llevamos siempre bien. Y Jacques de la Rosière sugirió, sí, vamos a hacer una cosa, yo te garantizo que él va a cumplir con el acuerdo con el fondo, entonces yo tengo que desembolsarle a su país tanto, entonces yo te pago, le paga a México. Y así se hizo. Entonces hicimos un tránsito que fue... Es algo tripartito, o sea. Sí, de 2 meses. Ok. Y la balanza de pago cerró bien y el acuerdo también ¿Y se cuándo le hizo pagaron bien. entonces a la Rosière? Del Tan desembolso. pronto del desembolso que nos tenían que hacer a nosotros. Ok. Entonces, a veces tú tenías, ¿no verdad?, que tener ese tipo de flexibilidad para poder lograr los objetivos del programa, tanto en la parte cualitativa como en la parte cuantitativa. En la parte cualitativa, el más difícil fue, ¿no verdad?, el tema del recargo cambiario. Sí. Pero el recargo cambiario era un instrumento que utilizamos porque no se pudo hacer una reforma fiscal. El Congreso estaba sumamente dividido en aquel entonces. Por eso penalizaron las exportaciones, don Hugo. Entre el partido gobernante y la oposición, que eran los reformistas. Sí. Entonces estaba bastante dividido y no se podía hacer una reforma fiscal. Ya no teníamos tiempo para hacer las reformas estructurales que se pensaron, el tiempo era muy corto. Lo que habría que cumplir era con completar el ajuste, estabilizar la economía y dejarla en un proceso de crecimiento y una situación financiera más o menos manejable. Eso fue lo que hicimos y así terminamos con lo que fueron los principales retos de... O sea, la economía se quedó estable, pero el crecimiento fue bajito. Un 3%. Sí, fue bajito y ahí vino un problema porque el doctor Balaguer entonces cuando asume quiere motorizar la economía a través de la construcción. El colchón de la economía todavía era ligero. Él no podía tratar de que la economía creciera mucho, porque entonces se le iban a crear en otras variables económicas numerosos problemas. Así fue. Y por eso, en parte, los problemas que tuvo años más tarde, cuando entonces decide regresar a un tipo de programa con el fondo igual al que nosotros teníamos. Sí, por eso tuvo que hacer reforma en el 92. En el 92. Sí. Que entonces la reforma fiscal, uno de los que participa más activamente, mi hermano Héctor Giuliani Curri, Sí, que le exacto. convence, o uno de los que pudo convencerle, de que hiciera esa reforma tributaria por decreto. Lo cual al doctor Balaguer le gustó eso. Sí. Y así la hizo. Sí, así mismo. Y esa reforma fiscal fue la que también hoy y en aquel entonces empujó ya definitivamente a la economía y todos los motores que nosotros llamábamos en aquel entonces zona franca, turismo y otros servicios ya estaban totalmente reparados y el avión En la pista. del progreso dominicano
En la pista ya con está. motores calientes y Aquí todo. para que él siempre tenía su modelo económico en su cabeza. en su Él hizo cabeza. lo que quiso en el momento. Al final, sí. Llevó la inflación a donde quiso, la gasolina la Como subió de quiso. precio. Bueno, sí, déjame decirte, el problema es que algunas otras cosas que él no debió haber hecho, las hizo y tuvo después que echar hacia atrás. Eso tenía el doctor Balaguer. Doctor Balaguer era un estadista. Sí, así mismo. En el fondo, él era un estadista y él podía entender que si algo no le estaba resultando, había Echar un para atrás. problema y echar para atrás. Eso era a veces frecuente en él. Pero bueno, esa es más o menos la historia. Vamos al cambio porque ahora venimos con su experiencia en algo, una pregunta actualizada. Vamos arriba y regresamos. Regresando a su programa en 3 puntos económicos hoy jueves. Yo le quiero hacer una pregunta a don Hugo. Don Hugo, en el día pasado, Xi Jinping recibió a Donald Trump y 5 días después recibió a Putin. Todo el mundo dice que ya la visita de Putin estaba programada, pero yo sé que ese programa va a partir de que se fijó la fecha de Donald Trump. Ven 5 días después de esta fecha. Pero ese no es el tema. El tema es cómo reciben los chinos a uno y cómo reciben a los chinos a otros. Lo han especulado, lo han como descrito, lo han analizado en términos del lenguaje facial, lenguaje todo. Xi Jinping llevó a Donald Trump a su casa, sin embargo no llevó a Putin, porque a Putin parece que lo había llevado en otras ocasiones, etc. Esa no es lo que queremos en este programa, no es eso. Usted que ha sido un negociador para el país, cuando fue gobernador y cuando fue embajador en Qatar, sobre todo, En Washington. y cuando fue embajador en Washington. Usted en las 3 posiciones tuvo que negociar. Las negociaciones que yo vi que sobre todo con Putin, a mí me gustaron más las cosas que pasaron con Putin y Xi Jinping que las que pasaron con Trump y Xi Jinping. Yo creo que la de Donald Trump, y tal vez no es así, como que Donald Trump dijo, sí señor, sí señor, sí señor, sí señor. La de Putin ya parece que estaban negociadas. Y el futuro que quiere China, lo ve más al lado de Rusia o cerca de Rusia que con el mismo Estados Unidos. ¿Cómo lo ve? Mira, lo don primero, Hugo? a pesar de que lo que yo sé de eso es lo que todos hemos Sí, visto claro. en televisión, pero los chinos son grandes anfitriones, Sí. son magníficos anfitriones. Particularmente yo tengo mi propia experiencia siendo embajador en Washington, ellos me invitaron. Ah, usted fue a China como embajador. Sí, y fue una visita tratada casi como si fuera Un jefe de Estado. un jefe de Estado. Sí. Que aunque no es necesario aclararlo, en esa época no había relaciones No había diplomáticas con relaciones. China. Eso fue en el 2004, más allá de la mitad del 2004. Entonces, ellos son fabulosos como anfitriones. El recibimiento que le hicieron a uno de nuestros presidentes, a Danilo Danilo Medina. Medina, y el grupo de empresarios que fue fabuloso también. En el caso de Trump y de Putin, son dos personalidades diferentes. A Trump no le gustan mucho esas cosas de protocolo, y lo digo yo también por experiencia, porque no siendo él presidente, yo fui invitado, siendo embajador en Washington en 2 ocasiones, a Mar-a-Lago, a su residencia,
Y ahí lo conocí y pude conversar brevemente. Y él no es un hombre de mucho protocolo. Todavía no era tan político. No era tan más político, empresario. era el gran empresario. Claro, de hecho, inmobiliario. nosotros viajamos en su avión de Washington al Mar del Lago. A a Miami. su residencia en West Palm Beach y de regreso a Washington. O sea que son personalidades diferentes, en este caso también a Putin. ¿Cómo yo veo, para entrar en detalle en la pregunta y dejarlo lo protocolar a un lado, yo veo que este mundo va rápidamente a lo que se llama a un mundo multipolar. Es decir, donde en ese mundo ya el globalismo irá dejando a un lado para convertirse en un mundo multipolar en que tendremos, yo no sé si 3 o 4 grandes poderes. Te lo puedo describir rápidamente. Uno es en el hemisferio occidental, indudablemente, que es Estados Unidos. En la parte de... una cosa que la gente no piensa a veces es que Rusia está en Europa. Es parte de Europa. Ellos y Asia. Ellos son Euroasia. En Europa y Asia. Es posible que en el largo plazo Rusia pueda ser el eje principal tanto de Europa, y eso es muy arriesgado de mi parte decirlo. Sobre todo ahora, ¿verdad? Que tienen un tema con Europa, Báltico. Como parte de Asia, al menos que algunos países como Alemania o Francia decidan otra vez volver a ser lo que eran y no lo que son hoy, porque la verdad es que Europa hoy en día ha quedado muy disminuida. Entonces tenemos el papel de Rusia en esa parte hacia Europa, tenemos Estados Unidos en el hemisferio y la China cubrirá Asia. una gran parte de lo que es Asia. Ahora, ¿a dónde entonces queda algo, una incógnita para mí? El Medio Oriente. Es de algo que yo debiera saber más, porque fui embajador en esa región por muchos años, pero no me atrevo a ser tan específico, pero ahí habrá una lucha de quién será el dominante. Y yo creo que básicamente esa lucha estará entre 3, Israel, Turquía e Irán, que serán los de más influencia en esa zona. Esa es una realidad que hay que ver. Entonces, ¿cómo esas Israel, potencias? ¿por qué, don Hugo? Por su poder económico. Por el gran Israel. Por su poder económico. Israel ha seguido avanzando, dense cuenta. Ya Israel anda por el Líbano. Sí, claro. Y es posible. Sí, se va a quedar con esa parte del Líbano. Que siga avanzando y se quedará con parte de esos territorios. Entonces, Irán, mire, que han demostrado que son resiliencia. tienen una Claro, fuerza tienen apoyo de Rusia y de enorme. China. Tú tienes en el otro lado un país que está muy quieto y calladito, pero que es poderoso, que es Turquía. Ahora, ¿cómo los 3 grandes, Rusia, China Y Estados Unidos, actúen frente a esa región? Es lo que yo no sé. Pero me da la impresión que Estados Unidos también tendrá tendencia a retirarse un poco del mundo No, y Turquía árabe. pertenece a la OTAN, aunque no pertenece a la Unión Europea. Bueno, sí, pertenece a la OTAN y ha sido un gran error de parte de Europa
de no haber admitido en el pasado a Turquía en la Unión Europea. En la Unión Europea. Un grave error que no sé por qué hubo esa... Pero hay algo, así como de acuerdo a lo que estamos viendo y lo que estamos proyectando, así como Irán, después del 79, con la Revolución Islámica, fue el enemigo número 1 de Israel, es musulmán, de una corriente, pero es musulmán. Turquía, la mayoría es musulmana y es parte de la OTAN. Israel, si no logra contener sus ansias de poder, se va a enfrentar más temprano que tarde a Turquía. Y ahí viene con la OTAN. Y puede venir un conflicto más peligroso que el que estamos pero el viviendo único ahora. enfrentamiento, usted me corrige, el único enfrentamiento que Israel y Turquía tienen un problema de Musulmanes. gasoducto, pero de gasoducto y oleoducto. Que Israel quiere que pasen algunos por donde él y Turquía le dice que no, que ya eso es por donde ellos que va. Parte de ese problema obviamente es el petróleo, pero fíjate que ya hay muchas señales de desvíos de oleoductos que se van a construir para salir por el Mar Rojo, pero Correcto. También depende entonces Mar abajo. Caspio, Mar Rojo Sí. y por Pakistán. Y una serie de factores de cómo ese mundo se irá conformando es difícil de predecir. Vamos arriba, don Hugo, con su permiso, y Ezequiel, y volvemos en breve. Vamos arriba. Bien, señores, continuando con su jueves económico. Es mejor programa el de atrás que el que tiramos al aire, pero así es la vida. Vamos a hablar con Hugo de Cuba. Sí, ahí es que vamos. Estamos hablando de Medio Oriente. Cuba tiene un tema que Cuba no es Venezuela, Cuba no es China, Cuba no es Israel, Cuba no es Irán. Cuba es Cuba porque Cuba tiene el tema de que es un país americano, o sea, del continente americano, y está a 90 millas, a 90 millas de los Estados Unidos. Y siempre ha sido una especie, geopolíticamente hablando, estratégico para los Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos está dejando que Cuba desaparezca, no como isla, porque no va a desaparecer, pero desaparezca como pueblo. Bueno, mira, Cuba para mí siempre ha sido como una cosa fascinante. Siempre he tenido esa fascinación por esa isla tan bella. Dio la casualidad que parte de mis estudios en los largos años que estuve estudiando en los Estados Unidos estaban en estados cercanos. Uno era Georgia, el otro era la Florida. Entonces, muchos de mis amigos eran cubanos, eso es antes de Fidel Castro y durante Fidel Castro, las dos cosas. Entonces yo pude conocer algo de Cuba, la isla, pude conocerla, sí. Disfrutaba muchísimo, eran mis tiempos de estudiante. Cuando usted era estudiante. Sí, cuando yo ir a La Habana era una cosa fascinante. En el ferry. Y déjeme decirle, sí, en el ferry. Sí. Y déjeme decirle que Cuba y Buenos Aires eran las dos grandes ciudades de la América Latina. La Habana. Las más avanzadas, las más bellas. Que nosotros éramos un campo. Pero llegar a Buenos Aires era difícil, ¿verdad? En aquel entonces mucho más difícil que ahora. Más horas. Sí. En el caso de La Habana, Cuba era mismo. En Cuba nosotros montábamos nuestro carrito ahí, o no carrito, sí. En la noche desde Cayo Hueso, y en la madrugada estábamos en La Habana, en el ferry. Bueno, entonces, en Cuba es diferente. Fidel Castro gobernó por más de 60 años.
las políticas públicas de Fidel Castro fueron un desastre en el sentido de que no logró objetivos que fuesen convenientes para esa revolución. Obviamente fue un hombre de un carisma enorme, Claro. pero fracasó en su gestión de llevar a Cuba a un mejor sitio. Esa es una realidad que nadie puede tapar. Entonces, Cuba ha sido dominada fundamentalmente. La desigualdad es injusta, pero la igualdad es imposible. Es imposible. La igualdad es una teoría. Exacto. Eso no existe. Exacto. La desigualdad sí es un hecho concreto. Correcto. Que es precisamente lo que nuestros países han tratado o tratan continuamente de hacer para mejorar nuestra situación económica. Entonces, en Cuba hay una situación sui generis en que Cuba no es Venezuela, como tú dijiste. Cuba es otra cosa. ¿Qué pasará en Cuba? Yo no creo eso que dicen que los Estados Unidos enviarán Marines a la isla de Cuba. Yo creo que Cuba tendrá ellos bajo su dinámica que decidir qué cambio van a hacer. Lógicamente, ahí hay una diferencia con otros países, y es que ¿cuántas generaciones han pasado ya desde cuando Fidel subió en el 59 al presente? 3. Ya ese cubano que yo conocía en la década de la última 60, generación no es ni catrista ni es nada de eso, ni es comunista. Esas últimas lo que es un hambriento han cambiado y están que dan pena. Lo que un hambriento es. Dan pena. Entonces, yo no sé si en su mente o en sus posibilidades ellos decidirán hacer algo. No sé. Por eso también a veces uno no lo hace, pero tiene que tomar en cuenta a República Dominicana. República Dominicana ha sido valiente. En este caso, cuando había que eliminar el régimen de Trujillo, los dominicanos terminaron con el régimen de Trujillo. ¿Qué hicieron? En el fondo buscaron a un viejo estadista, los mismos americanos, que sirvió en lo que se llamó un periodo de transición, que ahora es que uno se da cuenta que era un periodo de transición. En Cuba no existe hoy porque tendrán entonces que tomar a alguien del mismo régimen, y eso yo no sé si existe. Para que tampoco quieren ellos le quieren buscar la manera de cómo los chelitos que tienen fuera, cómo disfrutarlo, que no va a ser ni Raúl Castro, ni va a ser Díaz Canel, ni nada de ese cosa. Va a ser una generación que está ahí detrás del telón. Bueno, hay que tomar en cuenta también que siempre en Cuba han habido personas muy preparadas. Sí. Aún dentro del régimen. Yo he conocido colegas cubanos, embajadores, que son personas de mucho conocimiento, gente brillante. Por lo tanto, es posible que el régimen cubano pueda buscar su forma para ir hacia lo que sería una transición de carácter democrática, en donde la economía cambie totalmente y además que lleguen a un proceso de elecciones. Lo que sí libres. es que no se sabe qué tiempo le queda, pero no le queda mucho. Porque ni Rusia ni China tampoco se van a desangrar económicamente por algo que no vale la pena. O sea, ahí no hay nada que buscar. Eso es una isla americana que lo mejor es que sea
o el impulso norteamericano. Correcto. Dentro, ese es un punto importante de la geopolítica de hoy en día. Ese punto de Cuba como está para fines de los americanos no es posible mantenerlo. Claro. Entonces va a pasar lo que tiene que pasar. Como también pasará, hay uno primero, que es Cuba, y uno segundo, como tendrá que pasar también en Nicaragua. Exactamente. Entonces, la conformación de ya una Cuba que haga un proceso de transición, que algún día haga unas elecciones y que algún día cambie su sistema, porque es un problema de sistema económico que tiene Cuba. Yo pienso a veces y digo, bueno, vamos a tratar de enseñar a los cubanos cómo se unifica la moneda, pero para eso tendría que cambiar todo el sistema económico. La diferencia con Nicaragua, usted me corrige, es que Ortega está dejando, con todo y su tiranía, que haya riqueza creada por el sector privado. O sea, hay un sector privado que todavía sigue generando riqueza. Mira que han sido muy buenos en el desarrollo de la zona franca, aún con... Hay estabilidad económica, hay, si se quiere, estabilidad social, tranquilidad, bajo el régimen de Ortega, pero el sector privado sigue creando riqueza bajo ese régimen. Entonces queda un puntico, que es Haití. Haití ellos cuando quieran, en 3 días terminan con ese cuando tema. Quieran cuando ellos sí. quieran. Lo que pasa es que ellos no están chantajeando a nosotros. No, sí, con eso ese el gallo, no le voy a decir la palabra, es el gallo que nos tienen a nosotros. Que ahí. nos tienen ahí. Sí. Entonces, mientras tanto está ahí, pero eso en 3 o 4 días ellos resuelven ese problema. Ese es fácil. Eso significa Cuba, Nicaragua, Haití. Entonces el hemisferio el hemisferio de Trump. A Chericiel le dijeron, mira lo que hacemos, para tirar un bombazo cuando él sale, ya tú sabes. Otra conformación, porque eso no implica que no puedan haber ciertos tipos de régimen, como el caso de Lula en Brasil, ¿no verdad? Que es un hombre respetado por cualquier presidente americano. Sí, porque tiene su control, pero tiene su limitación. Lo que pasa también es que uno no entiende a Donald Trump. Donald Trump hace 3 semanas recibió a Lula como presidente en la Casa Blanca. Y esta semana recibió a Flavio Bolsonaro en la Casa Blanca y anunció que él lo va a apoyar a la presidencia de Brasil. Bueno, porque Flavio es derechista y Lula es de la izquierda. Él no lo va a apoyar nunca a Lula en términos políticos. Él recibe a Lula a todo el mundo como presidente como presidente de Brasil. Brasil es Brasil. Sí. Brasil no es tislita, ¿no verdad? Brasil es el corazón en cierto sentido y el país más fuerte de América Latina. Entonces él recibe a su otro que es el preferido, pero eso no quiere en el fondo decir nada. Una cosa es el protocolo oficial y otra cosa son las amistades. Bueno, señores, hemos terminado la noche de hoy. Don Hugo no esperaba este programa. De lo menos que hablamos fue de economía, fue de geopolítica que hablamos. No, hablamos de economía. Hablamos algo. Pero nada, fue un placer estar con ustedes y nos vemos mañana a esta misma hora por este mismo canal. Presentamos En 3 Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 Puntos.